con todos estos 2 sábados. Ya, sin embargo, son temas bastante grandes. Voy a tratar de avanzar lo que se pueda y que sea didáctico, porque me gustaría que todos escuchen, que todos atiendan, ¿no? Si bien es cierto, estamos por este medio para cumplir con todos estos cursos, pero muchas veces cuando las teorías pues son muy largas, es tedioso y no logran entender, ¿no? Entonces, en algunos casos yo he dividido estos temas en 3 días, ¿no? Porque son, como les digo, temas extensos. Vamos a ver si podemos hacerlo en estos 2 semanas y si no, de repente coordinaremos ya con su delegado para un día extra poder dictar la clase que nos falte, ¿ya? A ver, déjenme compartir las diapositivas un momento. Bien, chicos, ¿se logra ver la diapositiva? Sí, doctora. Ya, muy bien, vamos a empezar entonces, ¿ya? Doctora, su micrófono. Perdón, chicos, ¿ahora sí se escucha? Hola, Sí, doctor. ya.
Muy bien, chicos. Entonces les decía que quiero empezar este segmento con el tema de hipertensión endocraniana, porque pues este síndrome eh, va a ser la confluencia de casi todas las patologías cerebrales, ¿no? ¿Ya? Ya sea por lesiones tumorales, por traumatismos, por sangrados, lesiones vasculares, ¿no? Sesos, no sé, etcétera. Todos van a confluir en sintomatología que representan al síndrome de hipertensión endocraniana. Entonces tenemos que tener muy claro este concepto para que nuestros siguientes ciclos, pues ustedes puedan comprender mucho más fácil el resto de patologías, ¿no? ¿Ya? Bien, ¿qué tenemos que recordar aquí? La parte anatómica. Ustedes saben que siempre vamos a relacionar la anatomía con la fisiología para comprender la fisiopatología, ¿no? Y mucho más cuando hablamos del segmento de neuro, ¿no? Neurología, neurocirugía. Em, Así que aquí lo que tenemos que recordar es, para comprender el síndrome de hipertensión ucraniana y lo que corresponde a su ley que explica todo eso, que es la ley de Monroe-Kelly, que tenemos un continente duro, ¿no? Un componente rígido, que es el cráneo, ¿ya? Que va a tener de contenido a grandes rasgos estas tres estructuras: parénquima cerebral, tejido vascular y líquido cefalorraquídeo, ¿ya? En un 80% definitivamente, ¿no? Está compuesto por el parénquima cerebral, un 10% por el sistema de irrigación arterial y venosa, y un 10% restante del líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Dentro de la definición, eh, básicamente es un conjunto de signos y síntomas ocasionados por el aumento de la presión dentro de la cavidad craneal, debido a lesiones que ocupan espacio dentro del cráneo. ¿Ya? Y se define una hipertensión intracraneal, presiones mayores de 15 a 20, de 15 milímetros de mercurio o 20 centímetros de agua. ¿Ya? En este cuadro acá a la izquierda tenemos nosotros desglosado aún más de acuerdo a grupo etario el rango normal en milímetros de mercurio de la presión intracraneal. ¿Ya? Y esto es importante porque en niños o en bebés definitivamente eh, este número pues va a variar, ¿no? Básicamente en bebés, ¿por qué es tan bajo? Porque pues todavía no está cerrado el cráneo, no tiene fontanelas, entonces eso permite que, digamos, se expanda un poco el cerebro si es que hay alguna lesión que esté ocupando espacio extra de lo que normalmente debe contener, ¿ya? Sin embargo, en adultos pues ya esto está totalmente desarrollado, el cráneo no se va a expandir, es una lesión dura, ¿no? Ósea, entonces por eso es que no tolera lesiones tan grandes o que de un momento abrupto se presenten ocupando espacio intracraneal, ¿no? Ya, entonces lo normal es de 10 a 15, ¿no? Entre 10 a 15, más allá de 15 milímetros de mercurio o más allá de 20 centímetros de agua, ya estamos ante una hipertensión intracraneal, ¿ya? Básicamente el problema es contenedor o contenido. En recién nacidos, como le digo, tenemos las fontanelas que nos ayudan. En el adulto, el cráneo y la dura madre son rígidos, por lo que la clínica es mucho más aguda incluso, ¿ya? En cuanto a la teoría de Monroe-Kelly que les mencionaba, explica eso, ¿no? Un aumento de cualquiera de los integrantes debe acompañarse de una reducción proporcional del otro para mantener el equilibrio, ¿no? Entonces, la autorregulación cerebral básicamente es explicada por esta teoría que de manera lógica, ¿no? Me explica que si algo está creciendo dentro del cerebro, pues tiene que haber una reducción de algún contenido, ¿no? De alguno de ellos, del líquido cefalorraquídeo, de la sangre, en última instancia del parénquima cerebral, que ustedes saben que es la menos flexible, ¿no? ¿Ya? Pero debe haber, ¿no? Para que se mantenga, a pesar de todo, cierta regulación, ¿ya? Entonces, en cuanto al líquido cefalorraquídeo, hay que recordar que más o menos circula entre 90 y 150 mililitros, la velocidad de producción es de 20 mililitros por hora y se renueva cada 3 a 4 veces al día. ¿Ya? El flujo de sangre a través del cerebro depende de la presión de perfusión cerebral y de la resistencia de los vasos, ¿ya? Y tengo pues un flujo sanguíneo cerebral generalmente de 750 milímetros por minuto, ¿ya? O el equivalente a un 15% del gasto cardíaco, ¿no? El cerebro, así como el riñón, por ejemplo, es uno de los órganos nobles que requieren bastante irrigación arterial.
miren, un 15% de gasto cardíaco para un órgano no tan grande, ¿no? Porque pues su metabolismo es básicamente aeróbico, ¿ya? Bien, entonces, si queremos entender de manera un poco más didáctica, tenemos aquí este contenido con dos cañitos, ¿no? Al lado, ¿ya? Normalmente en una presión intracraneal normal tenemos el cerebro en un 80%, un 10% de volumen arterial, perdón, 5 de volumen arterial, 5 de volumen venoso y un 10% de líquido cefalorraquídeo. Esto es lo normal, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando aparece una masa, ¿no? Extra, que puede ser pues tumores, un sangrado, lo que sea, una masa extra intracerebral, va a comprimir, ¿no? Va a comprimir al cerebro, ¿ya? Y va a empujar a que estas estructuras puedan, digamos, salir de este continente, ¿no? ¿Ya? Es así que normalmente es el volumen venoso el que suele modificarse, así como el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Son los más modificables, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque, pues, ustedes saben por histología que las venas, pues, tienen su capa media más débil, es más colapsable, ¿no? Entonces, mucho más facilidad de que ésta pueda cambiar, remodelar para dar espacio, ¿no? A esta masa, ¿ya? Hasta este momento, digamos que a pesar de que existe una masa, hay una presión intracraneal normal, ¿no? No supera los 15 a 20 milímetros de mercurio, ¿ya? Pero cuando esta masa empieza a crecer mucho más, ya no hay líquido cefalorraquídeo que pueda extraerse, ya no hay tanto contenido venoso que pueda, digamos, darle espacio. El cerebro no es que sea un tejido, pues, tan maleable, ni las arterias, ustedes saben, entonces es donde empieza esta descompensación, ¿no? Y empieza a elevarse la presión intracraneal, ¿ya? Entonces tenemos acá en este otro cuadrito la correlación que hay entre el descenso del flujo cerebral y el riesgo de disfunción neuronal reversible todavía, lo que es la parte amarilla, e irreversible, la parte roja, ¿no? Como un infarto, en minutos, ¿no? Ya, miren, tenemos que llegada el punto en el que se rompe, ¿no? Este desequilibrio hormonal, va a empezar mucho más a haber disfunción y a haber infartos, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes conozcan esto porque, como les digo, el cerebro necesita una irrigación arterial constante, ¿no? Para su metabolismo, ¿ya? Entonces, el aumento del volumen intracraneal produce una disminución del volumen del SR por desplazamiento al espacio espinal y es lo que se observa en las tomografías, por ejemplo, como un edema transependimario, ¿ya? Es básicamente el líquido cefalorraquídeo que se está desplazando, ¿no? O incluso al espacio espinal también, ¿no? ¿Ya? Disminución del volumen por desplazamiento del espacio espinal, disminución del volumen vascular a costas del sistema venoso, un intento de disminuir el volumen cerebral, que es un poco difícil, ¿no? Y esto me lleva a un incremento de la presión. Entonces tenemos una fase de compensación, una fase de descompensación. Una vez alcanzado el límite de compensación, se inicia el aumento progresivo de la presión ejercida por el líquido cefalorraquídeo dentro de los ventrículos cerebrales, produciendo hipertensión arterial. Y finalmente la fase de herniación, ¿ya? En la fase de herniación, que se da por el aumento de la presión, se va a producir desplazamiento del parénquima a través de las estructuras rígidas de las meninges, ¿no? Como la hoz del cerebro, la tienda del cerebelo o el foramen magnum. ¿Ya? Entonces, miren, tenemos aquí este dibujo, ¿ya? Donde nos muestra, pues, eh, los sitios de herniación, ¿no? Por ejemplo, acá estamos por debajo del folx cerebral y vemos que por alguna masa aquí que estuviese creciendo eh, se produce este desplazamiento del lóbulo frontal hacia el otro lado. Entonces, estamos ante una herniación falcina, ¿ya? Por debajo de las folgas del cerebro. Si estamos aquí, por ejemplo, en dos, ¿no? Se está eh, evidenciando un desplazamiento del parénquima temporal por la hoz del cerebro, por la tienda del cerebelo, perdón. Vamos a ver que hay una herniación temporal que va a comprimir, ¿qué estructura que tenemos acá? El tronco cerebral, ¿no? Esa es una de las peligrosas, ¿no? Así como esta herniación del 4 que tenemos aquí por el agujero magno, ¿ya? Se está herniando las vermis cerebelosas, ¿no? Por compresión, porque es algo está empujando, entonces empieza a salir el cerebro por todas las estructuras, digamos, o cavidades que me da el cráneo y las meninges, ¿no? Entonces aquí tenemos el foramen magno.
Entonces, si se hernia esta parte del cerebelo, la vermis, va a presionar al tronco a nivel del bulbo y médula, ¿no? Ya básicamente unión. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes saben que tenemos pues a esta altura lo que corresponde al centro respiratorio y cardíaco, ¿no? Entonces, es cuando se produce este tipo de herniación prácticamente ya la parte final, ¿no? De una hipertensión intracraniana refractaria, ¿no? Allí es donde el paciente pues ya puede presentar un paro cardíaco, un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Por compresión de esta estructura neurológica que pues me está regulando, como ustedes saben, la función cardíaca y respiratoria, ¿ya? Entonces, es la parte final, las herniaciones que nosotros vamos a ver, ¿ya? Algunas más peligrosas que otras, como hemos mencionado. Eh, hablábamos del flujo de sanguíneo cerebral, ¿no? Que va a depender tanto de la presión arterial como de la resistencia vascular, ¿no? Cerebral, ¿ya? Entonces, esta fórmula a mí me explica cómo es que se produce esta presión de perfusión cerebral, ¿ya? Es básicamente la presión arterial menos la PIC, es la presión intracraneal, sobre la resistencia vascular, ¿ya? El- esto es un poco difícil de aplicarlo en la práctica, por lo que se puede traducir en la presión de perfusión cerebral. Esto sí es más fácil de aplicar, ¿ya? Que básicamente se resta la PAN menos la PIC, ¿ya? Y bueno, la PAN ustedes ya saben que pues se basa en dos medidas de la presión diastólica más la sistólica sobre 3 y que lo normal es de 70 a 110, ¿ya? Entonces, la presión de perfusión cerebral pues va a determinar el gradiente de presión entre la arteria carótida interna y las venas subaracnoideas. Normalmente, esta presión es de 70 a 100, ¿ya? Cuando el nivel de presión de perfusión cerebral es inferior de 40, es donde empieza la isquemia cerebral. Entonces, nos basamos básicamente en este parámetro para nosotros identificar cuándo el paciente está en riesgo de isquemia y ya de infarto definitivo, ¿no? ¿Ya? Em, Tenemos aquí en esta otra diapositiva, ¿no? Como vemos que durante el punto de inflexión en donde el volumen intracraneal de esta masa externa alcanzó su máximo tamaño, empieza ya la desregulación. Una vez que empieza la desregulación, miren cómo sube la PIC, ¿no? Enormemente. O sea, mientras todavía los mecanismos explicados por la teoría de Monroe-Kelly eh, lo permitan, ¿no? Mantenga no hay un volumen tan grande de masa extra, por lo que todavía se compensa con la salida del LCR o de sangre venosa, la presión no sube tanto, ¿no? Pero una vez superado este punto de inflexión, se eleva algorítmicamente, ¿no? ¿Ya? Bien. En cuanto a los mecanismos de producción de la hipertensión intracraneana, básicamente tenemos el edema cerebral, trastornos de la circulación del líquido cefalorraquídeo, lesiones expansivas intracraneales y obstrucción del drenaje venoso, ¿no? Estos son los mecanismos por los cuales pues, puede presentar el paciente hipertensión endocardíaca, ¿ya? Edema cerebral de cualquier tipo, ¿ya? Que generalmente se asocia a una lesión infecciosa, a una lesión tumoral, un infarto incluso, ¿no? ¿Ya? Trastornos de la circulación del líquido suprarraquídeo. Imagínense un paciente con hidrocefalia, ¿no? En donde hay una alteración en la circulación del líquido. Entonces, también me va a generar edema transependimario y ambos van a generar hipertensión craneana, ¿ya? Las lesiones expansivas que ya hemos hablado y, obviamente, obstrucción del drenaje venoso, ¿no? Si no hay un adecuado drenaje venoso, también empieza a presentar edema. Bien. Em, entonces, el daño cerebral va a provocar una elevación crítica de la presión intracraneal, afección del flujo sanguíneo cerebral con componente de disminución de la presión cerebral. Aquí es lo que viene la hipoxia, ¿no? ¿Ya? Hay disminución de la presión de perfusión cerebral, me lleva hipoxia, colapso cerebral, colapso cerebrales y arterias cerebrales. ¿Ya? Este hipoxia celular básicamente me va a llevar al deterioro neurológico, ¿no? Es como si el paciente, por cualquier causa, ¿ya? Que finalmente va a llegar a hipoxia, pues va a presentar deterioro neurológico generalizado, ¿no? Y un nivel de conciencia alterado consecuentemente. Em, otros mecanismos generadores de la hipertensión endocraniana incluyen
no solamente en cuanto vamos a desglosar, ¿no? Los trastornos del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué puede haber? Puede haber aumento en la producción. ¿Ya? Por ejemplo, por un tumor, hay tumores que generan, ¿no? Sobre todo de esta zona del plexo, eh, em, que generan pues aumento en la producción del SR, entonces eso me genera hidrocefalia, ¿no? O disminución en la absorción, ¿ya? Imagínense una ventriculitis, una meningitis por una infección, ¿no? No hay una adecuada absorción en las velocidades aracnoideas, entonces empieza a acumularse, ¿ya? También me produce hidrocefalia y consecuentemente hipertensión endocraniana, ¿ya? ¿Qué más? ¿Alguna lesión tumoral, digamos, en el cerebelo que me obstruye el cuarto ventrículo? Entonces va a haber obstrucción a la circulación del líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Bueno, ya hablamos de las neoplasias, abscesos, ¿no? Edema cerebral de origen isquémico, ¿ya? Los ictus también cursan con edema citotóxico, ¿no? Y una combinación de todas, obviamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí están los mecanismos que se van a traducir en la etiopatogenia, pues, ¿no? ¿Ya? Ustedes ya, hablando de líquido cefalorraquídeo, ya saben los mecanismos, pero van a generar consecuentemente etiopatológicamente la hidrocefalia hipertensiva. ¿Ya? En cuanto a la sangre, hematomas, trombosis, ¿no? En cuanto a tumores, abscesos, encefalitis, quistes, ¿no? Y otras causas como el traumatismo cefalocraniano, un estatus epiléptico también me genera hipoxia, ¿no? Y concomitantemente edema, meningitis. Y miren, aquí no se basa el edema cerebral y la hipertensión endocraniana solo en patologías neurológicas, tenemos también patologías metabólicas, ¿no? De otros órganos. ¿Por qué? Eh, Porque estas alteraciones me van a alterar mi metabolismo cerebral, ¿ya? Y por esto estos pacientes cursan con deterioro del sensorio. Ustedes van a ver que, por ejemplo, pacientes con insuficiencia hepática por una cirrosis o por una otra causa, también van a cursar con coma, ¿no? O con trastorno del sensorio, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque también van a afectar el metabolismo cerebral y, consecuentemente, hipoxia. Intoxicaciones también, ¿no? Y encefalopatías hipertensivas o la eclampsia, ¿no? También es bastante común que estos pacientes cursen con eh, trastorno del sensorio, ¿no? Encefalopatía urémica, ¿no? Entonces, todas estas metabolitos también van a alterar el desarrollo normal de el flujo sanguíneo cerebral. En cuanto a las manifestaciones, ¿ya? El aumento pronunciado de la PIC, de la presión intracraneal, me va a conllevar a una respuesta isquémica, ¿no? Ya hemos hablado del sistema nervioso central por isquemia central vasomotor arterial cerebral. Esto me lleva a un aumento pronunciado de la PAN, aumento de la amplitud del pulso, enlentecimiento de la frecuencia cardíaca. Por eso es que tenemos esa famosa triada, ¿no? ¿Ya? Que suele ser de manifestación tardía, ¿ya? Eh, Aumento de la PAN, ¿qué quiere decir? Hipertensión, ¿no? ¿Ya? Enlentecimiento de la frecuencia cardíaca, bradicardia, ¿ya? Y aumento de la amplitud del pulso. Esto unido al trastorno respiratorio, a una respiración anómala, ¿ya? Como la de Kussmaul, por ejemplo, ¿ya? Me va a conllevar a la famosa triada de Cushing, ¿ya? Entonces, pero como les indico, esto ya es un indicador tardío del aumento de la pica, y estamos ya ante un enclavamiento o por herniación, ¿no? Una muerte inminente, ¿no? Si no actuamos, bueno, rápidamente, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces, estábamos hablando de edema cerebral y es importante que ustedes conozcan también los distintos tipos de edema cerebral. Básicamente el edema cerebral consiste en el aumento desproporcionado del contenido del líquido y del volumen del tejido nervioso. Y tenemos dentro de los tipos eh, estos tres componentes: vasogénico, citotóxico e intersticial. ¿Ya? Estos tres tipos son los más comunes. Dentro del edema vasogénico, como su nombre lo dice, va a depender de alteraciones en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, ¿ya? Y ustedes saben que la barrera hematoencefálica está compuesta por la parte vascular, ¿ya? Por eso hay edema vasogénico, aumento de la permeabilidad celular y alteraciones de la barrera hematoencefálica. Esto provoca salida de líquidos y proteínas séricas al espacio extracelular.
¿ya? ¿Por quiénes puede darse este edema vasogénico? Por traumatismos, por neoplasias y por procesos inflamatorios. En cuanto al edema citotóxico, se debe a la acumulación de líquido en las neuronas, glía y las células endoteliales, ¿no? Y eso me provoca hipoxia, anoxia y toxicidad. Y una insuficiencia en la bomba de sodio y retención de sodio. Ya, un momento, por favor. Em, Bien, y esto, por ejemplo, puede verse en pacientes con infartos, ¿ya? Es citotóxico. El edema cerebral intersticial se debe al escape de, el líquido cefalorraquídeo a través del epéndimo hacia el tejido periventricular, ¿no? Y esto se debe básicamente por hidrocefalia o un pseudotumor cerebral, ¿ya? Que ambos van a confluir en una hidrocefalia. Bien, en cuanto a trastornos de la circulación del líquido cefalorraquídeo, como les mencionaba, puede ser por obstrucción o por una dificultad en la absorción, ¿no? Si hay obstrucción, hay dilatación por encima del obstáculo, obviamente, ¿no? Y entonces aquí hablamos de una hidrocefalia obstructiva o comunicante. En cuanto a lesiones expansivas intracraneales, estos mecanismos se basan en generar hipertensión por la masa misma, por el crecimiento de la masa misma, por el edema asociado a esta masa, y por la obstrucción del drenaje del queso raquídeo, ¿no? Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, los mecanismos pueden sumarse, ¿no? En algunos tipos de etiopatogenia específica, ¿ya? Lesiones expansivas, como un tumor, por ejemplo, un tumor cerebral, la masa en sí está creciendo y ejerciendo un efecto de masa, ¿ya? Este tumor genera un edema alrededor, ¿ya? Un edema vasogénico. Entonces, ya tenemos la masa y tenemos el edema vasogénico. Si este tumor está, digamos, a nivel del tálamo, obstruyendo el agujero de Monroe, me va a provocar además obstrucción en el drenaje del líquido cefalorraquídeo con una consecuente hidrocefalia. Entonces, aquí tendríamos ya tres mecanismos que confluirían y sumarían para aumentar la presión intracraneal, ¿no? Y todo debido a una sola causa, ¿ya? Imagínense, tenemos un tumor, deberíamos nosotros resecar el tumor y de esa forma, al no haber tumor, ya no hay edema porque no hay tumor intracerebral y tampoco obstrucción porque ya se liberó, ¿no? Entonces, liberando la causa principal, puedo yo mejorar también la hipertensión endocraniana, ¿ya? Y eso es como un ejemplo, pueden haber más ejemplos, ¿no? Abscesos, granulomas, ¿ya? Quistes. Bien, bien, en cuanto a la clínica, las etapas evolutivas, tenemos aquí una primera etapa en donde hay modificación del volumen intracraneal a expensas de desplazamiento de uno de los componentes líquidos, como les mencionaba, el cerro sangre, ¿ya? Si se producen estas variaciones, este crecimiento, esta alteración de algo que está creciendo de manera paulatina, es decir, progresiva, en bastante tiempo, ¿ya? Como por ejemplo tumores benignos de crecimiento lento, pueden no generar síntomas o signos sugestivos de tales disturbios, ¿ya? Porque el cerebro como que se adapta, ¿ya? A este crecimiento. Entonces va adaptándose de a pocos, no da tantos síntomas, son síntomas un poco más leves y son crónicos, obviamente, ¿ya? Aquí es donde puede confundirse, por ejemplo, en algunos casos, pacientes que vienen que refieren haber sido tratados anteriormente por una cefalea migrañosa y en realidad no fue una cefalea migrañosa, sino que era una masa, un tumor que fue creciendo de a pocos y que al inicio obviamente daba síntomas leves, pero cuando ya tomó un volumen suficiente como para desencadenar, ¿no? Desengatillar los mecanismos de autocompensación, ya empieza a tener síntomas de hipertensión endocraniana, pero cuando ya tiene un tumor bastante grande, ¿no? Entonces, bueno, hay que saber diferenciar banderas rojas en cuanto a, por ejemplo, este síntoma tan clásico que es la cefalea, que lo vamos a ver más adelante. En cuanto a la segunda etapa, la elevación de la PIC leve y comienzan a aparecer síntomas, ¿no? Como hipertensión bradicardia, como consecuencia de la resistencia de entrada de sangre al lecho vascular cerebral. Bueno, eso ya todo lo que hemos mencionado, ¿no? Entonces, dentro de los síntomas iniciales, pues tenemos cefalea, vómitos, somnolencia o alteraciones psíquicas, ¿ya? Y dentro de los síntomas avanzados ya tenemos edema de papila, ¿no? Como podemos ver en estas imágenes, ya que se encuentra presente hasta en el 50% de pacientes con hipertensión craneal de evolución subaguda o crónica, ¿ya? Eh,
fotopsias, disminución de la agudeza visual, diplopia, obnubilación o estupor y coma, además de rigidez de cerebración o alteraciones respiratorias y vegetativas ya en etapas muy avanzadas, ¿no? ¿Ya? Entonces, la cefalea generalmente suele darse por compresión o por tracción, por ejemplo, de los nervios eh, craneales o de los cervicales, ¿ya? Puede haber vértigo por lesiones en el vestíbulo, punto cerebeloso, ¿ya? Puede haber rigidez de nuca, vómitos por irritación de las zonas disparadoras, trastornos psíquicos como fatiga, bradisiquia, irritabilidad, epiledema, compresión de meninges, obstrucción de líquido suprarroquídeo, hidrocefalia, convulsiones, ¿ya? Entonces, una clínica variada y eso va a depender también de, por ejemplo, dónde se localiza la lesión. Entonces, ustedes ya saben las funciones del cerebro, de los distintos lóbulos, de las distintas estructuras. Entonces, eso me va a ayudar a mí a mm, poder diagnosticar topográficamente, ¿no? Ya yo voy reconociendo de acuerdo a los síntomas dónde, en qué localización podría estar mi lesión, ¿ya? El cerebro es muy comunicativo, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, clínicamente y semiológicamente yo voy a poder sospechar desde antes dónde se encuentra la lesión, ¿ya? Y dentro de los signos vitales, pues básicamente tenemos que nosotros tener en cuenta siempre la presión arterial y la frecuencia cardíaca, ¿ya? Además de frecuencia respiratoria, que no está acá, pero también es importante para estar monitorizando adecuadamente y que nuestro paciente pues no se complique, no vamos a identificarlo cuando ya está en hipertensión bradicardia, sino tenemos que controlarlo desde antes. Pero bueno, es importante monitorizar estos signos vitales, ¿ya? El reflejo de Cushing es la respuesta isquémica del sistema nervioso central, desencadenada por la isquemia del centro vasomotor. Responde directamente a la isquemia con un incremento pronunciado de la PAN, que puede llegar hasta 270 milímetros de mercurio, acompañado de un aumento de la amplitud de la presión del pulso y un enlentecimiento de la frecuencia cardíaca, bradicardia, ¿no? Estos tres signos son indicadores importantes, pero tardíos, de un aumento de la PIC. ¿Ya? Bien, entonces, esto es otro cuadro esquemático, ¿no? Que me va a indicar qué alteraciones yo puedo tener, ¿ya? Pues, trastorno psíquico, cefalea, la cefalea generalmente por dilatación y tracción de los vasos de las meninges y los nervios, ¿ya? Si hay compromisos del centro cardiorrespiratorio, bradicardia, hipertensión, chain stocks, ¿no? Y respiratorio, ¿ya? Si hay edema laberíntico, vértigo, si hay irritación emético, vómitos, ¿no? Edema de papila. Bien, y aquí están los compartimientos, miren, separados por la dura madre, ¿no? Supratentorial derecho, izquierdo y el infratentorial, ¿ya? La tienda del cerebro, ustedes lo pueden ver bien acá. En este corte axial, ustedes pueden ver, miren cómo acá se forma un pequeño agujero, ¿no? Producto de esta meninge, ¿ya? Y del hueso, ¿no? De donde está adherido al hueso, forman un pequeño agujero. Por ahí es donde pueden producirse estas famosas hernias transtentoriales, ¿ya? Y comprimir estructuras importantes, ¿ya? Y sobre todo a nivel ya infratentorial, lo preocupante pues es el tronco cerebral. Bien, entonces, como ustedes saben, hernia básicamente corresponde al desplazamiento del parénquima, como hemos mencionado, a través de una incisura o un gran agujero del cráneo, ¿no? Esto puede ser uniobilateral, miren aquí bilateralmente están empujando, o aquí unilateralmente un hematoma, ¿no? Un hematoma comprime y empuja el cerebro hacia el otro lado, ¿no? Está produciendo herniaciones, ¿ya? Bien. La herniación uncal corresponde a esto de acá, ¿ya? Al desplazamiento del uncus, ¿ya? El uncus del lóbulo temporal se hernia a través de la hendidura tentorial y puede comprimir al tercer par craneal que está discurriendo a este nivel, ¿no? Producto de ello provoca, por ejemplo, la midriasis ipsilateral como signo más precoz y es lo que nosotros observamos también cuando examinamos a un paciente con afectación neurológica. Yo voy a ver pupilas y vamos a ver que una pupila puede estar más dilatada que otra, es lo que se denomina nisocoria, ¿no? ¿Ya? Y si hablamos solo de la pupila en sí, una midriasis, ¿no? Que corresponde a una dilatación, ¿ya? Entonces, esto generalmente suele estar asociado a una herniación uncal, ¿ya? Miren, aquí tenemos un hematoma epidural que está empujando eh, al uncus, ¿no? Y pues generalmente este paciente va a venir con una nisocoria, ¿ya?
que no se logra ver tan bien, pero bueno, hay que ver las pupilas, no solo eso, hay que ver si presenta ptosis palpebral o no, ¿ya? Tiene este paciente, ¿no? Tiene dificultad en algunos casos también para realizar los movimientos de oculomotores, ¿no? ¿Ya? Entonces eso ya me indica una lesión un poco más basal, ¿no? Porque estoy evidenciando compresión de pares craneales, ¿ya? Eh, la herniación subfalcina básicamente es el desplazamiento del parénquima cerebral por debajo de la hoz del cerebro, del forx, ¿ya? Y aquí lo importante es que a este nivel está pasando la arteria cerebral anterior y una compresión me puede conllevar a un infarto, ¿no? Del territorio, obviamente, de esta arteria, ¿ya? Esta es la herniación transtentorial que ya les había explicado, ¿ya? Tenemos también, así como hay una descendente, puede haber una ascendente por una lesión en fosa posterior que puede empujar, ¿no? El cerebelo hacia arriba, también transtentorial, pero ascendente, ¿ya? Y la amidalar, que es la más peligrosa, como les mencionaba, ¿no? Las cerebelosas, las amígdalas cerebelosas que se hernian a través del foramen magno, producen compresión vulvar y ocasionan rápidamente un cuadro dramático con alteración del patrón ventilatorio, trastorno vasomotor y cardíaco e incluso una muerte súbita, ¿ya? Entonces, esta de las herniaciones, la amigdalar, básicamente es a la que tenemos que tener nosotros mucho cuidado, ¿ya? Bien, este cuadrito aquí les dejo para que ustedes repasen, de acuerdo al síndrome de herniación presente, qué estructura clave está implicada y qué signos me puede dar, ¿ya? Bien, entonces, a manera de conclusión, chicos, de toda esta teoría, ustedes tienen que saber que el cráneo, tras el cierre de las suturas y las fontanelas, ¿ya? Porque es otra cosa en niños, en adultos, básicamente el cráneo tras el cierre de suturas y fontanelas se convierte en una estructura inextensible y por tanto mantiene un volumen constante e independiente de su contenido. La PIC es la presión dentro de la cavidad intracraneal, se determina por las relaciones de presión-volumen entre la sangre, el tejido cerebral y el líquido cefalorraquídeo. Cada uno de estos volúmenes contribuye a la PIC, que se mantiene entre 0 y 15 milímetros de mercurio. Estos componentes varían ligeramente sin producir cambios marcados de la PIC, ¿no? Esto me explica la ley de Monroe-Kelly, ¿ya? ¿Qué más? El cerebro en el hombre representa el 2% de su peso. Sin embargo, dice, recibe 12 al 15% del gasto cardíaco y consume el 20% de oxígeno. Para mantener este ritmo necesita un flujo sanguíneo que en promedio sea de 45 a 55 mililitros por cada 100 gramos de cerebro por minuto. ¿Ya? Esto es la necesidad eh, metabólica que requiere, ¿no? El organismo, perdón, del flujo sanguíneo cerebral. ¿Ya? Ahora, en cuanto al metabolismo, la conversión al metabolismo anaeróbico ocurre cuando el flujo sanguíneo cerebral está por debajo de 18, ¿ya? El infarto cerebral ocurre a las 3 horas con un flujo de 10 mililitros, ¿ya? Y en 30 minutos con un flujo de 5, ¿no? Imagínense, ¿no? Como la disminución brusca de este flujo sanguíneo cerebral me conlleva a un infarto rápidamente, ¿ya? Entonces, por eso es importante reconocer lo más pronto posible para evitar, pues, secuelas neurológicas, ¿no? Producto del infarto, ¿no? De lesiones secundarias, ¿ya? El síndrome de hipertensión intracraneal está caracterizado entonces por cefalea, vómitos, edema de papila, generalmente, ¿ya? Clínica inicial. Signos tardíos son básicamente triada de Cushing, hipertensión arterial, bradicardia y trastorno ventilatorio, desencadenado por isquemia del centro vasomotor en el tronco encefálico. Muy bien, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta en cuanto a este primer tema? Doctora, tengo una duda. Buenas tardes. A ver, Doctora, mi pregunta es sobre si en toda hipertensión endocraniana se debe realizar una PL. no, por supuesto que no. No, ustedes están viendo que cuando hay una lesión, una masa, va a haber salida de líquido cefalorraquídeo hacia el canal medular que se conecta pues por el agujero magno, ¿no? Entonces pueden haber herniaciones, incluso con una PL simple, si es que hay una masa ocupando el espacio, sacan el poco líquido que hay y va a empujar a las amígdalas, entonces va a producir un paro, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de los exámenes de laboratorio como una punción lumbar cuando se evidencia que el paciente tiene una lesión ocupante de espacio, una masa intracerebral, ¿ya? Hay otros Ya. casos que sí, por ejemplo, meningitis que me provoca un edema cerebral, no es que haya una masa, es una infección generalizada, ¿no? Ya de líquido cefalorraquídeo, no hay una masa existente, en ese caso sí yo puedo tomar una PL, ¿no? Ah, ya, doctora. Ya, muchas gracias.
Muy bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? Todo claro, doctora. Ya, entonces déjeme compartir el siguiente tema. A ver, un momento. Bien, ya chicos, vamos a continuar entonces con este segundo tema. Como les decía, uno de los síntomas principales de este síndrome, pues, es la cefalea, ¿no? Y la cefalea es de los síntomas más comunes a los que ustedes se van a enfrentar en su práctica diaria, no solo si es que ustedes, pues, deciden continuar con alguna especialidad relacionada a neurología, neurocirugía, sino también en su práctica diaria común, ¿no? Ya, a ver, un momento. Bien, chicos, entonces, en cuanto a esta clínica, bueno, miren, ustedes saben que nosotros como peruanos, pues tenemos la dicha de que nuestros ancestros ya trataban, ¿no? Muchos de estos síntomas, ¿no? Que, bueno, en su conocimiento, pues ellos, de acuerdo a su cultura, creían pues que la cefalea era pues un castigo, ¿no? Por ejemplo, a dioses en algunas culturas, ¿no? Nosotros ya en la cultura paracas veíamos que se realizaban trepanaciones, ¿no? Como tratamiento, en algunos casos decían dirigidos a liberar el cuerpo de los demonios, ¿no? Entonces, ya la cefalea, incluso algunos tratamientos, culturalmente lo conocemos, ¿no? Así es uno de los síntomas más antiguos, digamos, ¿ya? Eh, ujú. Ya, bien. Así que es importante que aprendamos a diferenciar los distintos tipos de cefaleas, ¿ya? Y sobre todo, en este sentido, identificar cuándo nosotros tenemos que asumir que no es una cefalea benigna, ¿no? Sino que tenemos que ya eh, ir más a fondo, investigar más a fondo y referir incluso a un especialista si es que ya sospechamos de algo un poco más peligroso, más maligno, ¿ya? Bien, entonces el síntoma neurológico más frecuente es uno de los motivos de consulta más frecuentes en urgencia, tiene una prevalencia del 98% en países occidentales,
no aumenta la mortalidad generalmente, ¿no? Pero genera un impacto en la calidad de vida, ¿ya? Entonces aquí vamos a clasificar a las cefaleas en cefaleas primarias, cefaleas secundarias o de acuerdo a alteración neuropática de pares craneales, ¿no? ¿Ya? Que también me generan, pues, me simulan una cefalea, ¿no? ¿Ya? En cuanto a la cefalea primaria, ya aquí tenemos a la famosa migraña y a la cefalea tensional, que son las que en proporción van a cubrir la mayoría de los casos de los pacientes que tengamos, ¿ya? Migraña, cefalea tensional, seguida de cefaleas por alteraciones del trigémino, ¿no? Este nervio craneal, lo estamos separando aquí de manera específica porque es una de las más frecuentes, y bueno, otras cefaleas primarias, ¿ya? En cuanto a las secundarias, tenemos ya aquí, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Secundarias a algo, por ejemplo, secundarias a un TEC, ¿ya? Secundarias a una vasculopatía, ¿no? Craneal o cervical. ¿Secundarias a qué? A un trastorno intracraneal no vascular, también puede haber, ¿no? A algo infeccioso, ¿ya? A una administración de sustancias, a un trastorno de la homeostasis, trastornos de estructuras faciales cervicales o atribuida también a trastornos psiquiátricos, ¿ya? Entonces también hay estos casos. Entonces estos, como su mismo nombre lo dice, secundaria a algo, ¿ya? Y las neuropatías paracraniales. El dolor de cabeza, dice, aunque generalmente benigno, puede constituir un trastorno grave, ¿no? Y frecuentemente incapacitante. Hay muchos pacientes que definitivamente el dolor de cabeza, y si es migrañosa, aún más los desconecta de su actividad diaria, ¿no? Porque tienen que encerrarse muchas veces para que el dolor calme. Entonces, si bien es cierto, es primario, es benigno, digamos, pero es incapacitante, ¿no? Le permite hacer su vida como debería ser. Entonces, por eso hay que identificar bien si es de este tipo para darle un tratamiento en algunos casos, incluso hasta preventivo, ¿no? ¿Ya? Bien, en cuanto a las causas, tenemos la tensional en un 69%. La mayoría son tensionales y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno porque eh, la mayoría son benignas, no hay que asustarnos, no hay que asustar tampoco a los pacientes y pensar que cualquier cefalea va a ser producto de un tumor cerebral. No es así, ¿no? La mayoría de cefaleas son tensionales por problemas, ¿no? Por una salud mental, digamos, o difícil de tratar, problemas en el trabajo, problemas en la casa, el estrés, ¿no? Imaginen ustedes, también están en etapas de cefaleas en algunos casos, ¿ya? Todos tenemos un umbral distinto del dolor, ustedes ya lo saben, entonces muchos de los pacientes pues cursan con este tipo de síntomas. ¿Ya? Pero lo bueno es que es tratable, ¿no? Es una tratable, es algo benigno y generalmente es tensional, en un 69%. Un 16% corresponde a las migrañas, que ya es una cefalea un poco más difícil de manejar, ¿no? ¿Ya? Y un poco más asociada a otros síntomas, ¿no? ¿Ya? Luego tenemos en pequeños porcentajes, por esfuerzo, en brotes, ¿no? Un 0,1%, ¿ya? De las secundarias, la que tiene mayor porcentaje es la infección sistémica, ¿ya? Miren, un 63%, ¿ya? Tenemos por una lesión craneoencefálica, por un TEC, un 4%, y trastornos vasculares aún más bajos, ¿no? Ya miren por el tumor cerebral cuánto corresponde, según esta fuente, bueno, un poquito antigua, pero no ha variado mucho, ¿no? Un tumor cerebral del 0,1%, imagínense, ¿no? Ya que haya aumentado porque se detectan ahora más, llega al 2% de repente, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ir con calma, pero saber identificar banderas rojas, ¿ya? Entonces, las cefalias primarias eh, son aquellas en que el dolor y sus manifestaciones constituyen por sí mismos la entidad patológica, en tanto que las secundarias pues son ocasionadas por trastornos exógenos, ¿ya? Entonces, 90% está básicamente conformado por migraña y cefalea tensional y un 10% por cefaleas secundarias u otras cefaleas primarias, ¿ya? En cuanto a otras cefaleas primarias, aquí podemos tener cefaleas por esfuerzo físico, tubusígena, ¿no? Incluso también por esfuerzo físico de actividad sexual, ¿no? Cefaleas por estímulos físicos directos, como por una presión externa, un estímulo, ¿ya? Cefaleas epicraneales, y por dolor en el cuero cabelludo es muy inervado, entonces también puede haber una lesión, ¿no? Primaria punzante, nubular o una epicrania fundax. Y otras cefaleas primarias como cefaleas síndicas o diarias presentes de nuevo. Son cefaleas muy un poco comunes, pero hay que conocerlas, ¿ya?
Entonces estamos hablando este, de dolor, entonces tenemos que pues recordar qué parte del cerebro o del cráneo en general de la cabeza tiene estas terminaciones libres, estos nociceptores que me van a llevar a sentir dolor, ¿no? ¿Ya? ¿El cerebro duele? Bueno, no, no. Lo que duele es el cuero cabelludo, compresión de arterias, de los senos de la madre, de los del cerebro y de segmentos proximales a grandes arterias piales, ¿ya? No producen dolor. ¿Qué estructuras? El epéndimo ventricular, el plexo coroideo, las venas piales y gran parte del parénquima cerebral. No genera dolor, ¿ya? Son, mira, estas otras estructuras las que generan dolor, ¿ya? Entonces, hay que saber reconocer de que a veces puede ser por, miren, tenemos acá el trigémino con su inervación, su característica de distribución, ¿no? A nivel del rostro, que si hay una lesión en ese nervio también pues, va a generar una neuropatía que simula una cefalea, pero en realidad es una alteración del nervio trigémino, ¿no? O el cuero cabelludo, como habíamos dicho, ¿no? Que tiene también bastante inervación de nociceptores, ¿ya? Entonces, las nociceptores son terminaciones libres de las diferentes sensoriales, neuronas de primer orden, ¿sí? Y los somas se encuentran en los ganglios de las raíces dorsales de la médula espinal y en el ganglio trigémino y núcleo de Galle, ¿ya? Bien, en cuanto a la anatomía y fisiología de las cefaleas, el dolor se origina cuando los nociceptores periféricos se estimulan en respuesta a lesión tisular, distensión visceral u otros factores, ¿ya? Esa es la respuesta fisiológica normal. Los nociceptores van a llevar la información a la médula vía córtex, vía talámica, llega al córtex y se siente el dolor, ¿ya? Manifiestan el dolor. Eh, mm, en cuanto a qué factores pueden estar relacionados al dolor, pues tenemos factores neurogénicos como neuroquininas, somatostatina, galaninas, ¿no? Células inmunes como citoquinas, encefalinas o las endorfinas también van a generar este mecanismo y el sistema nervioso simpático, ¿no? La noradrenalina, ¿ya? Lesiones tisulares directamente que liberen bradiquinina, serotonina o hidrogeniones y agentes vasculares como la histamina, la sustancia pila serotonina, ¿ya? Bien, en cuanto a la migraña. La migraña corresponde al 20-25% de las consultas de neurología general, algunos dicen 18 como nuestro cuadro inicial, bueno, vamos a redondear 20 a 25%. Es la forma más común de cefalea vascular, tiene una predisposición familiar, es más frecuente en mujeres, en una relación de 2 a 1. Tenemos migrañas con auras típicas y migrañas sin auras, que es la más común, ¿ya? La migraña común. En cuanto a genética, se ha evidenciado que puede haber una predisposición genética, ¿no? De sufrir ataques de migraña ya recurrentes. En la actualidad se conocen tres mutaciones que definen un fenotipo de MHF, aunque aproximadamente el 30% de los pacientes con síntomas clínicos no tienen ninguna de las mutaciones, pero podríamos describir aquí estos tres tipos, ¿sí? De alteraciones que se evidencian miren, en distintos cromosomas, ¿no? El MH1 en el cromosoma 19, el 2 en el cromosoma 1 y el 3 en el cromosoma 2, ¿ya? ¿Qué van a generar? Generalmente van a confluir en aumento de glutamato y de potasio. Y esto que me va a generar un aumento en la depresión cortical propagada, ¿ya? Entonces, por distintos mecanismos, ya sea por alteraciones del canal de sodio, la bomba sodio-potasio, el calcio, pero van a confluir básicamente en aumento de glutamato y de potasio que me lleva a un aumento de la depresión cortical propagada. La migraña sin aura. Al menos, ¿cómo determinamos si estamos frente a una migraña sin auras? Tiene que tener estas características, ¿ya? Tiene que presentar al menos 5 ataques que cumplan los criterios B y D. ¿Cuáles son estos B y D? El B es duración de 4 a 72 horas sin tratamiento. Al menos dos de las siguientes características. Esto es importante. La localización de la migraña es unilateral, chicos, ¿ya? Es pulsátil. Tiene una intensidad moderada a severa y se agrava por la actividad física rutinaria. Y la D es que durante la cefalea al menos uno de estos siguientes debe presentar náuseas o vómitos y fotofobia o sonofobia, ¿no? Ustedes han escuchado, esto es muy clásico de migrañas, que los pacientes tienen, aparte del dolor, mucha irritación a la luz, no pueden escuchar, por eso es que se encierran, ¿no? En sus cuartos y
y apagan todas las luces, no quieren que haya bulla, ¿no? Entonces no es un capricho, digamos, ¿no? Estos pacientes suelen tener esta asociación a esta cefalea pues intensa pulsátil, ¿ya? Está asociado y a náuseas y a vómitos. Y obviamente que esto pues no se puede atribuir a otra enfermedad. Estamos recordando que las migrañas corresponden al grupo de cefaleas primarias, ¿ya? Entonces, si hay alguna otra lesión intracraneal que puede explicar el dolor de cabeza, los náuseas, los vómitos, fotofobia, no estamos obviamente frente a una migraña, ¿ya? Entonces hay que tener bastante pendiente todo lo que corresponde a cefaleas primarias. Se va a repetir. Al menos en la migraña con aura, al menos dos ataques que cumplan los criterios siguientes. El aura consiste en al menos uno de los siguientes: síntomas visuales completamente reversibles, síntomas sensitivos completamente reversibles y una disfasia completamente reversible. ¿Ya? El aura obviamente es reversible, chicos, ya son síntomas que aparecen antes de la cefalea y que va a calmar, obviamente, al terminar el proceso. Y al menos dos de las siguientes características: síntomas visuales homónimos, síntomas sensitivos unilaterales, al menos un síntoma del aura se desarrolla durante 5 o más minutos y cada síntoma dura entre 5 y 60 minutos. La cefalea cumple con los criterios B y D de la migraña sin aura que ya hemos mencionado y se inicia durante el aura o antes de los 60 minutos de finalizada esta, ¿ya? Y como les mencioné, no va a poder ser atribuido a otra enfermedad. A ver, perdón chicos, se me salió. Mm, Ya. En cuanto a la fisiopatología, estamos en migraña, muy bien. Un poquito. Bien, en cuanto a la fisiopatología, hay que recordar aquí el ganglio trigémino. ¿Se acuerdan que hablábamos, no? Que es también una estación, ¿no? Que me lleva la información del dolor, pues sí es importante, ¿ya? Y las estructuras que tienen, pues, los nociceptores, ¿ya? eh, los vasos piales, los senos venosos, ¿no? La dura madre, rodeados de fibras sensitivas procedentes de la ramia oftálmica del nervio trigémino, ¿ya? Entonces, el nervio trigémino tiene una participación importante en estas lesiones. Tenemos aquí entonces al sistema trigémino vascular, ¿ya? Habíamos dicho que es una de las patologías de origen vascular, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos inflamación neurógena, transmisión nociceptiva debido al sistema trigémino vascular, ¿ya? ¿Qué va a generar este ganglio del el nervio trigéminos? Sus raíces, ¿no? Sus ramas de trigeminales va a alteración en los vasos meningios, ¿ya? Y a través de receptores de serotonina, ¿ya? A través de receptores de serotonina, como podemos ver acá, 1B, 1D, va a generar lo que corresponde a vasodilatación, ¿ya? Vasodilatación con extravasación de proteínas, agregación plaquetaria, activación de macrófagos y liberación de serotonina, ¿no? Entonces, y esto me va a conllevar a mí a una inflamación neurógena estéril, ¿no? Una inflamación neurógena estéril, como su mismo nombre lo dice, aquí no hay infecciones, pero me está generando vasodilatación, ¿no? Por una agregación de plaquetas, activación de macrófagos, ¿no? Entonces, por eso es que me conlleva una inflamación, ¿ya? Neurogénica, pero es estéril, ¿ya? Em, ¿Qué más? Esta información, ¿no? La lleva entonces el ganglio del nervio trigémino, lleva hacia el tálamo, ¿ya? Y esta la va a llevar a la corteza parietal, a la zona que corresponde a la zona del dolor, ¿no? ¿Sí? Somatosensitiva, para evidenciar y hacer, pues, evidente, ¿no? La percepción consciente del dolor, ¿ya? Esto se denomina transmisión nociceptiva. Entonces, ya estamos viendo que hay una conformación, tanto una actuación del nervio trigémino en los vasos
en las vasos arteriales, ¿ya? Por eso es que es sistema neurógeno trigémino vascular, ¿ya? Bien, chicos. Esa es la primera fase, es la primera de vasodilatación, ¿ya? Esto me va a llevar a una sensación pulsátil, por eso es que sienten ellos como que les pulsa, ¿no? Una cefalea pulsátil, refieren ellos, ¿ya? Debido a esta sensación. Ahora, ¿qué más? Este nervio trigémino también va a llevar información a los núcleos del décimo par, al núcleo solitario del décimo par craneal. Y esto me va a asociar a náuseas y vómitos. También me va a llevar información hacia la zona del occipital, generándome fotopsias, fonofobias y osmofobias, ¿ya? Entonces, ahí es donde aparecen también, pues, los síntomas asociados que hemos mencionado, ¿ya? Entonces, ¿a dónde más llega la información? Al hipotálamo, al locus coeruleus, los núcleos del RAFE, ¿sí? Y en algunos casos se va a evidenciar, pues, estas auras que podemos ver acá, ¿no? ¿Ya? De esta visión, más o menos, en algunos de los pacientes. Ya. En cuanto a la depresión cortical propagada, ¿a qué se refiere la depresión cortical propagada? La despolarización neuronal y glial propagada a lo largo de la corteza a una velocidad de 2 a 5 milímetros por segundo. Se sigue de una supresión sostenida de la actividad neural espontánea. La depresión cortical propagada constituye el sustrato fisiopatológico del aura, ¿ya? De la migraña, del aura de la migraña. ¿Ya? Esta supresión cortical propagada, esta despolarización neural y glial propagada, es lo que va a estar asociado básicamente al aura de la migraña. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se va a dar esto? Básicamente a nivel de la corteza occipital, generarse la aura visual, va a presentar esta despolarización propagada, ¿no? Se despolarizan las neuronas, va a haber una fase de hiperemia cortical, hipoperfusión mantenida con supresión de la actividad cortical, ¿ya? Esto me libera neurotransmisores metabolitos y progresa una sensibilización de las fibras trigeminales, ¿no? Entonces todo es un ciclo. Llega a las fibras trigeminales nuevamente, ¿ya? Em, ¿Qué síntomas podemos tener de aura? El 99% de migrañas clásicas, síntomas visuales, escotomas, borrosidad, distorsión, hemianopsias, alucinaciones visuales, ¿ya? Las sensitivas, en un 30-40% de las migrañas clásicas, con parestesias, ¿no? Y motoras, en menos del 10%, siempre asociado a una aura sensitiva, generalmente, ¿ya? Y afásicas en un 10 a 20% de las migrañas clásicas. Recuerden, chicos, que todos estos síntomas del aura son síntomas reversibles, ¿ya? No debe permanecer después de que acabó la cefalea. Si ya permanece, eso no es una aura, no es una cefalea, no es una migraña con aura, y está pasando alguna otra cosa, ¿ya? Bien, y en cuanto a los factores precipitantes de este síntoma, por eso que yo les decía que en algunos casos se puede prevenir. Sí, ¿no? Ya hay factores asociados que ya se han estudiado, ¿no? El principal, por ejemplo, uno de los principales son los factores psicológicos, como el sueño, la fatiga, la falta de sueño o el exceso de este, me puede desencadenar un dolor de cabeza migrañoso, ¿ya? Ansiedad, depresión, estrés, postestrés, ejercicio físico incluso, ¿ya? Entonces, si el paciente está una etapa en la que de repente pues se han juntado muchas cosas, muchos problemas o muchos deberes, puede el paciente cursar con cefalea, ¿no? Y en ese caso hay que suprimir, hay que ayudarlos, hay que empezar a recomendar nosotros que pues se enfoque en una cosa o dos cosas, ¿no? Si vemos que el paciente no tolera hacer pues muchas cosas en las que él se ha programado, tenemos que explicarle que él tiene que priorizar su salud mental, ¿no? ¿Ya? Y la salud mental me conlleva a mejorar mi cefalea, ¿ya? Que se manifiesta de manera orgánica. Entonces, la parte psicológica es importantísima, chicos. La dieta, dicen algunos que estudios que, por ejemplo, pacientes que comen chocolate, té, café, quesos, no sé, vino incluso, ¿no? Ya son desencadenantes de las cefaleas. Entonces, si ya sabe el paciente tiene que estudiarse. Nadie va a saber más que el paciente, ¿no? El paciente tiene que saber que de repente cada vez que toma una copa de vino le viene ya el dolor de cabeza, entonces obviamente tiene que evitarlo, ¿no? ¿Ya? Entonces, señor, usted dése cuenta, hay que nosotros, ¿no? Indicarle, dése cuenta en qué momento usted, o si pasa algo antes de su dolor de cabeza, si pasa algo antes de su migraña repetitivo, ¿no? ¿Ya? Si es así, eso tiene que evitar.
Ya. Ambientales, la luz intensa, cambios climáticos, altitud elevada también me genera migraña o algunos casos se asocian a la menstruación, por ejemplo, ¿no? Factores hormonales, menstruación, o están tomando alguna terapia hormonal y le está desencadenando más su dolor de cabeza que antes. Entonces, eso también puede ser algo que nosotros podríamos evitar, ¿ya? Entonces, hay algunas recomendaciones en algunos factores que nosotros sí podemos ayudar a prevenir las crisis migrañosas, ¿ya? Entonces, en resumen, chicos, el sistema trigémino vascular está constituido por vasos meningios y fibras sensitivas procedentes de la rama oftálmica del trigémino, que van a rodear dichos vasos, ¿ya? Aquí tenemos entonces las fibras nociceptoras polimodales A, delta y C. También forma parte del sistema trigémino vascular las primeras raíces cervicales, ¿ya? Los vasos sanguíneos piales sudorales del cerebro, sistema venoso y la dura madre poseen receptores presinápticos de serotonina 1D y postsináptico 1B, que también están inmiscuidos en este sistema trigémino vascular y de la activación de la migraña, ¿no? La primera fase que es vasodilatación. ¿Ya? La activación del sistema trigémino vascular tiene dos consecuencias: conducción ortodrómica, que transmite la información nociceptiva hacia el núcleo caudal del trigémino, al tálamo y finalmente la corteza sensorial para generar la sensación del dolor, y la conducción antidrómica, que genera la liberación a nivel meningio de neuropéptidos vasoactivos, ¿no? Relacionados al gen de calcitonina, de la amilatociclasa, tequisinina, sustancia P, ¿no? Un montón de neuropéptidos que van a generar una inflamación meningia estéril, ¿se acuerda? ¿Sí? Inflamación meningia vascular estéril, ¿ya? Entonces aquí tenemos además, esto va a estar asociado a que el gatillo va a generar activación del sistema vascular y una despolarización, ¿no? Ya cerebral progresiva que me genera el aura en algunos casos, ¿ya? En otros casos, directamente la activación del sistema vascular que me genera la cefalea y que pues se va a asociar a sensibilización periférica central y alodínica, ¿ya? ¿Qué más tenemos aquí? Este es el reflejo trigémino autonómico, ¿ya? Em, y aquí tenemos la figura del sistema trigémino autonómico también, ¿ya? Neuronas de primer orden, trigémino, neuronas de segundo orden a nivel bulbomedular, ¿ya? Y finalmente, ¿a qué sustancias, no? Intracerebrales, sustancia pericoeductal, núcleo del RAF, núcleos talámicos, hipotálamo y la corteza, básicamente. Bien, en cuanto a la cefalea atencional, ¿ya? La cefalea atencional también es una cefalea primaria, es la más frecuente, entre el 30 y 78%, es más frecuente también en mujeres de un 2 a 1. En cuanto a los factores psicológicos en síntesis de perpetuación, tenemos la atencional ocasional, episódica y crónica, ¿ya? Em, la característica de la cefalea atencional es que es de tipo opresivo, básicamente, ¿ya? Y tiene una intensidad leve a moderada, no es como la migrañosa que es más intensa, ¿no? No imposibilita actividades diarias, no empeora con el esfuerzo, hay ausencia de síntomas asociados a excepción de hipersensibilidad dolorosa de musculatura pericraneal y nauseosa. ¿Hay factores que predisponen a una cefalea de tensión? Sí, también, ¿no? Inclusive puede combinarse con una migraña, la cefalea tensional, ¿ya? Factores genéticos, psicológicos, ansiedad y depresión también están asociados, alteración del sueño está asociada, ¿ya? Bruxismo, disfunción temporomandibular, mala alineación de las vértebras cervicales, ¿no? La parte muscular, somato muscular también, ¿no? Me va a generar en algunos casos una cefalea tensional. Perdón. Ya. En cuanto a la clasificación por tiempo, tenemos cefaleas ocasionales, episódicas o crónicas, ¿ya? Las ocasionales, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Alguna ocasión en específico. Las episódicas y las crónicas ya tienen una recurrencia, ¿ya? Las episódicas son cefaleas de menos de 15 días al mes durante los últimos 3 meses, episódica, ¿ya? Y crónica cuando tiene cefalea por más de 15 días al mes durante los últimos 3 meses. ¿Ya? La fisiopatología continúa siendo objeto de debate, si la cefalea de tipo de tensión se debe a mecanismos miofaciales, periféricos o centrales. No obstante, parece existir cierto consenso en el hecho de que los mecanismos periféricos estarían relacionados con la forma episódica, ¿no? Y los centrales con la transición hacia su forma crónica, ¿ya? Es esta imagen que ustedes ven acá, tipo opresivo, es característico. Habíamos dicho que la cefalea migrañosa es unilateral generalmente, ¿no? ¿Ya? La atencional la van a diferenciar porque cursa con cefalea bilateral y opresivo.
Bien, en cuanto a los mecanismos periféricos, el dolor miofacial, básicamente, chicos, ¿ya? Está representado por puntos gatillos miofaciales, músculo aquí, básicamente, y fascia, ¿ya? Los puntos gatillos activos se localizan en la musculatura inervada por C1, C3, ¿ya? Y por el quinto nervio craneal. Estos puntos gatillos provocan liberación de sustancias algogénicas, proinflamatorias, antiinflamatorias y neurotróficas, interleuquina 8, monocitos, capaces de iniciar activaciones nociceptivas periféricas que contribuyen pues a una sensibilización central y a la cronificación del dolor. En cuanto a los mecanismos centrales, la sensibilización central se genera por un incremento continuado de las entradas nociceptivas desde los músculos pericraneales y por una disminución de los impulsos inhibitorios supraespinales. En cuanto a los genéticos, también hay, ¿no? Se ha observado mayor frecuencia de cefalea tensional crónica en familiares de primer grado y una gran concordancia entre gemelos monocigotos en cefalea tensional episódica frecuente. ¿Ya? Sin embargo, los factores genéticos parecen desempeñar un papel poco predominante todavía. En cuanto a las neuralgias, aquí tenemos que hablar de la neuralgia del trigémino sobre todo. ¿Ya? El 90% de las algias faciales y el 10% son neuralgias sintomáticas. La edad suele ser de inicio a partir de los 50 años, tiene un periodo refractario y aquí tenemos que identificar qué rama es la que está afectada, ¿no? Primera, segunda o tercera rama del trigémino. ¿Ya? La característica es que son ataques paroxísticos de dolor facial entre 1 segundo y 2 minutos, afectando una o más divisiones del nervio trigémino y que cumplan los criterios siguientes, al menos una de las siguientes características. Es intenso, es agudo, es superficial, como una puñalada, ¿no? Así lo refieren los pacientes, ¿no? Precipitado por áreas gatillo. Los ataques de dolor son estereotipados en cada individuo. Perdón, chicos. Sí, me va a apagar la computadora si no, un momento. Ya. Em, y los ataques de dolor son estereotipados, no hay evidencia clínica de fis neurológico y no se atribuye a otra causa, ¿ya? Siempre busquen descartar una causa secundaria. Hay otras neuralgias, sí, dependiendo de qué nervio esté afectado, ¿no? El glosofaringio, el laringio superior, nasociliar, supraorbitario, infraorbitario. Entonces, como ustedes pueden ver, pueden haber múltiples neuralgias de acuerdo al nervio afectado, ¿ya? Signos de alarma. Entonces, aquí vamos con qué criterios de alarma yo tengo que buscar, ¿no? Y explicar al paciente para descartar causas secundarias que requieran, pues, otro tipo de atención y no solo manejo médico o sintomático, ¿ya? La cefalea de inicio reciente en pacientes con más de 50 años, neoplasias, antecedente de neoplasia inmunodepresión o con riesgos de sangrado aumentado, ¿ya? Quienes, por ejemplo, pacientes que toman anticoagulantes, ¿no? O que tienen stents cardíacos de repente, ¿no? Que requieren anticoagulación. Entonces, ahí es donde nosotros también tenemos que prender las alarmas, ¿ya, chicos? Una cefalea de inicio reciente en este tipo de pacientes, hay que sospechar en una causa secundaria, ¿ya? Según su evolución, de inicio brusco, explosivo tras un esfuerzo o una maniobra valsalva, de inicio reciente con aumento progresivo en intensidad, empeoramiento de su cefalea o falta de respuesta a tratamientos previamente efectivos, ¿no? Muchos pacientes van a presentar, por ejemplo, un dolor de cabeza producto de una ruptura de un aneurisma cerebral, eso es brusco, explosivo, ¿no? Entonces, pero este paciente siempre tenía migraña. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Es una migraña que empeoró? Mejor no nos arriesgamos a dejarlo pasar y a solo observar, ¿no? Y a un paciente con un cambio de características en su cefalea habitual, ya me hace sospechar que hay algo ahí de alarma, ¿ya? Entonces, empeoramiento de la cefalea o falta de respuesta a los tratamientos que normalmente él tomaba, ya no le calma con el, no sé, el paracetamol que tomaba de repente, ¿no? Con otro vaina. Entonces ya, eso también es una bandera roja, ¿ya? En los que el dolor no responde a tratamientos teóricamente correctos, cambia características sin una causa, empeora o se desencadena con movimientos, cambios posturales, lo despierta por la noche, es predominantemente nocturno. Esto también es bastante común en pacientes de causa secundaria, ¿ya? Y tiene una localización unilateral estricta. Además, asociados a fiebre sin foco, vómitos no explicables o vómitos explosivos, síntomas o signos neurológicos focales, ¿ya? Alteración del nivel de conciencia, trastorno de conducta o asociado a crisis epilépticas. Esto es emergencia sí o sí, ¿ya? Y obviamente que a la exploración encontremos alguna anomalía, ¿ya?
Entonces, todos esos son síntomas de alarma, ¿ya, chicos? Entonces, ¿qué exámenes complementarios le pediríamos a estos casos? Mínimo una BCG, ¿ya? Para descartar alguna infección, arteritis, una radiografía simple de cráneo para ver algunas malformaciones óseas o otra neuroimagen, ¿no? Como una tomografía, ¿ya? En la que podemos evidenciar, miren, distintos tipos de sangrados, ¿no? Agudos o lesiones de otro tipo, ¿ya? La punción lumbar se puede hacer también, ¿no? Si sospechamos una infección meningia, meningoencefálica, una hemorragia, ¿ya? Y nos sirve incluso para medir la presión de apertura del líquido cefalorraquídeo para ver si estamos ante una hipertensión idiopática o una hipopresión, ¿ya? Entonces, cefalea puede ser una enfermedad, si hablamos de una cefalea primaria, como la migraña, o puede ser un síntoma, si es que hablamos de una cefalea secundaria, síntoma de algo más, ¿no? De algo que tenemos que seguir estudiando. Cuanto al tratamiento, depende, ¿no? Si es de una migraña, básicamente es un tratamiento sintomático, específico y preventivo, ¿ya? Mientras menor cantidad de fármacos tome, mejor, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que evitar la cefalea de rebote por abuso de fármacos. Allí, en ese sentido, es importante explicar los factores predominantes para que los pacientes sepan, ¿ya? Si son crisis leves, suelen calmar con AINES, ¿ya? Si son crisis moderadas a graves, aquí ya se usan triptanes, ¿ya? Como los de este tipo. En cuanto a la cefalea tensional, básicamente calma con analgésico, reposo y disminución del estrés, ¿ya? El tratamiento ocasional suele ser sintomático, analgésicos o AINES comunes, en algunos casos benzodiazepinas, y el episodio o crónico ya tiene que ver algún tratamiento preventivo, ¿no? Evitar el abuso de analgésicos. Muy bien, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Bien, asumo que no hay dudas, espero que se haya comprendido. Este tema es muy importante porque es muy común, como les he mencionado. Lo que quiero preguntarles ahora, porque he tratado de volar para ver si podemos alcanzar un tercer tema, podríamos tener un break de unos 10 minutos para que puedan ir al baño, descansar y tener la última clase que podríamos hacer trastorno del sueño para que eso no sea tan grande, o desean que demos por finalizado y lo tengamos en otra fecha. ¿Qué dicen, chicos? 10 minutos lo estoy viendo. Un 10 break. minutos de Está break. bien. Sí. Ya. Entonces son 2:25 ya. 2:35 volvemos a conectarnos, ¿ya, chicos? 2:35.